Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, saludo y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 20 de octubre de 2015, el programa es el número 1112. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Continuando con Eckhart Tolle, el ego. ¿Se han dado cuenta de la magnitud del ego? Y algunos de nosotros no nos hemos dado cuenta que vive con nosotros. Las palabras, ya sean vocalizadas y convertidas en sonidos o formuladas silenciosamente en los pensamientos, pueden ejercer un efecto prácticamente hipnótico sobre cada persona. Es fácil perdernos en ellas, dejarnos arrastrar por la idea implícita de que el simple hecho de haberle atribuido una palabra a algo equivale a saber lo que ese algo es. La realidad es que no sabemos lo que es ese algo. Solamente hemos ocultado el misterio detrás de un rótulo. En últimas, todo escapa al conocimiento, un ave, un árbol, una piedra y sin duda alguna un ser humano. Esto se debe a la profundidad inconmensurable de todas las cosas. Todo aquello que podemos percibir, experimentar o pensar es apenas la capa superficial de la realidad, menos que la punta de un témpano de hielo flotando en algún lugar desconocido del océano. Debajo de la superficie no solamente todo está conectado entre sí, sino que también está conectado con la fuente de vida de la cual provino. Hasta una piedra, aunque más fácilmente lo haría una flor o un pájaro, podría mostrarnos el camino de regreso a Dios, a la fuente, a nuestro propio ser. Cuando observamos o sostenemos una flor y le permitimos ser sin importarle un sustantivo o una etiqueta mental, un nombre, se despierta dentro de nosotros una sensación de asombro, de admiración. Su esencia se comunica calladamente con nosotros y nos permite ver como en un espejo, el reflejo de nuestra propia esencia. Esto es lo que sienten los grandes artistas y logran transmitir a través de sus obras. Vincent Van Gogh, no dijo, esto es solo una silla vieja. No, la observó una y otra vez, percibió la calidad del ser de la silla y entonces tomó el pincel y se plantó decidido ante el lienzo. La silla se había vendido por unos cuantos dólares. Se habría vendido. La pintura de esa misma silla se vendería luego por más de 25 millones de dólares. Cuando nos abstenemos de tapar el mundo con palabras, rótulos y explicaciones, recuperamos ese sentido de lo milagroso que la humanidad perdió hace mucho tiempo, cuando en lugar de servirse del pensamiento, se sometió a él. La profundidad retorna a nuestra vida, las cosas recuperan su frescura y novedad. Y el mayor de los milagros es la experiencia de nuestro ser esencial anterior a las palabras, los pensamientos, los rótulos mentales y las imágenes. Para que esto suceda, debemos liberarnos de nuestro ser, nuestra sensación de existir, del abrazo sofocante de todas las cosas con las cuales se ha confundido e identificado. Es de ese proceso de liberación del que trata este libro. Mientras más atentos estamos a atribuir rótulos verbales a las cosas, a las personas o a las situaciones, más superficial e inherente se hace la realidad y más muertos nos sentimos frente a la realidad, a ese milagro de la vida que se despliega continuamente en nuestro interior y en nuestro alrededor. Ese puede ser un camino para adquirir astucia, pero a expensas de la sabiduría que se esfuma junto con la alegría, el amor, la creatividad y la vivacidad. Estos se ocultan en el espacio quieto entre la percepción y la interpretación. Claro está que las palabras y los pensamientos tienen su propia belleza y debemos utilizarlos, pero
¿Es preciso que nos dejemos aprisionar por ellos? Las palabras buscan reducir la realidad a algo que pueda estar al alcance de la mente humana, lo cual no es mucho. El lenguaje consta de 5 sonidos básicos producidos por las cuerdas vocales. Son las vocales A, E, I, O, U. Los otros sonidos son las consonantes producidas por la presión del aire, como F, G, H, y así. Es posible creer que alguna combinación de estos sonidos básicos podría explicar algún día lo que somos o el propósito último del universo o la esencia profunda de un árbol o de una roca. La ilusión del ser. La palabra yo encierra a la vez el mayor error a la verdad más profunda, dependiendo de la forma como se utilice. En su uso convencional, no solamente es una de las palabras más frecuentemente utilizadas en el lenguaje, junto con otras como mío o mi o amor, sino también una de las más engañosas. Según la utilizamos en la cotidianidad, la palabra yo encierra el error primordial o una percepción equivocada de lo que somos, un falso sentido de identidad. Ese es el ego. Ese sentido ilusorio del ser es lo que Albert Einstein, en su percepción profunda no solamente de la realidad del espacio y el tiempo, sino de la naturaleza humana, denominó la ilusión óptica de la conciencia. Esa ilusión del ser se convierte entonces en la base de todas las demás interpretaciones, o mejor aún, nociones erradas de la realidad, de todos los procesos de pensamiento, las interacciones y las relaciones. La realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. La buena noticia es que cuando logramos reconocer la ilusión por lo que es, ésta se desvanece. La ilusión llega a su fin cuando la reconocemos. Cuando vemos lo que no somos, la realidad de lo que somos emerge espontáneamente. Esto es lo que sucederá a medida que usted lea lenta y cuidadosamente este capítulo y el siguiente, las cuales tratan sobre la mecánica del falso yo al cual llamamos ego. Así que, ¿cuál es la naturaleza de este falso ser? Cuando hablamos del yo, generalmente no nos referimos a lo que somos. Por un acto monstruoso de reduccionismo, la profundidad infinita de lo que somos se confunde con el sonido emitido por las cuerdas vocales, o como el pensamiento del yo que tengamos en nuestra mente y el que sea con el cual éste se identifique. Aquí hay tildado. Se me pasan, lo leo 2 veces antes de cada promedio. Se identifique. Entonces, ¿qué se refieren normalmente al yo, el mí y el mío? Cuando un bebé aprende que una secuencia de sonidos emitidos por las cuerdas vocales de sus padres corresponde a su nombre, el niño comienza a asociar la palabra, la cual se convierte en pensamiento en su mente con lo que él es. En esta etapa, algunos niños se refieren a sí mismos en tercera persona. Felipe tiene hambre. Poco después, aprenden la palabra mágica yo y la asocian directamente con su nombre, el cual ya corresponde en su mente a lo que son. Entonces se producen otros pensamientos que se fusionan con ese pensamiento original del yo. El paso siguiente son las ideas de lo que es mío para designar aquellas cosas que son parte del yo de alguna manera. Así sucede la identificación con los objetos, lo cual implica atribuir a las cosas, y en últimas a los pensamientos que representan esas cosas, un sentido de ser, derivando así una identidad a partir de ellas. Cuando se daña o me quitan mi juguete, me embarga un sufrimiento intenso, no porque el juguete tenga algún valor intrínseco. El niño no tarda en perder el interés en él y después será reemplazado por otros juguetes u objetos, sino por la idea de lo mío. El juguete se convirtió en parte del sentido del ser del niño que es yo. Sucede lo mismo a medida que crece el niño. El pensamiento original del yo atrae otros pensamientos, viene la identificación con el género, las pertenencias, la percepción del cuerpo, la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión. El yo también se identifica con otras cosas como las funciones: madre, padre, esposo, esposa, hermano.
jefe. El conocimiento adquirido, las opiniones, los gustos y disgustos y también con las cosas que me pasaron a mí en el pasado, el recuerdo de las cuales son pensamientos que contribuyen a definir aún más mi sentido del ser como yo y mi historia. Estas son apenas algunas de las cosas de las cuales derivamos nuestra identidad. En últimas, no son más que pensamientos sostenidos precariamente por el hecho de que todos comparten la misma noción del ser. Esta interpretación mental es a la que normalmente nos referimos cuando decimos yo. Para ser más exactos, la mayoría de las veces no somos nosotros quienes hablamos cuando decimos y pensamos el yo, sino algún aspecto de la interpretación mental del ser egotista, prurito de hablar de sí mismo. Egotista es un amor por sí mismo inconmensurable. Una vez acaecido el despertar, continuamos hablando de yo, pero con una noción emanada de un plano mucho más profundo de nuestro ser interior. La mayoría de las personas continúa identificándose con el torrente incesante de la mente, el pensamiento compulsivo, principalmente repetitivo y banal. No hay un yo aparte de los procesos de pensamiento y de las emociones que los acompañan. Eso es lo que significa vivir en la inconsciencia espiritual. Cuando se les dice que tienen una voz en la cabeza que no se calla nunca, preguntan cuál voz, o la niegan airadamente, obviamente con esa voz desde quien piensa, desde la mente no observada. A esa voz casi podría considerársela como la entidad que ha tomado posesión de las personas. El contenido y la estructura del ego. Escuchen. La mente egotista está completamente condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble y consta de contenido y estructura. Para el niño que llora amargamente porque ya no tiene su juguete, este representa el contenido. Es intercambiable con cualquier otro contenido, otro objeto, otro juguete. El contenido con el cual nos identificamos está condicionado por el entorno, la crianza y la cultura que nos rodea. El hecho de que sea un niño rico o pobre o el juguete sea un trozo de madera en forma de animal o un aparato electrónico sofisticado no tiene importancia en lo que se refiere al sufrimiento provocado por su pérdida. La razón por la cual se produce ese sufrimiento agudo está oculta en la palabra mío y es estructural. La compulsión inconsciente de promover nuestra identidad a través de la asociación con un objeto es parte integral de la estructura misma de la mente egotista. Una de las estructuras mentales básicas a través de la cual entra en existencia el ego es la identificación. El vocablo identificación viene del latín idem y también igual y facere, que significa hacer. Así, cuando nos identificamos con algo, lo hacemos igual. ¿Igual a qué? Igual al yo. Dotamos a ese algo de un sentido de ser, de tal manera que se convierte en parte de nuestra identidad. En uno de los niveles más básicos de identificación están las cosas. El juguete se convierte después en el automóvil, la casa, la ropa, el reloj, la novia y así. Tratamos de hallarnos en las cosas, pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ellas. Ese es el destino del ego. La identificación con las cosas. Escuchen bien. Quienes trabajan en la industria de la publicidad saben muy bien que para vender cosas que las personas realmente no necesitan, deben convencerlas de que esas cosas aportarán algo a la forma como se ven en sí mismas o como las perciben los demás, en otras palabras, que agregarán a su sentido del ser. Lo hacen, por ejemplo, afirmando que podremos sobresalir entre la multitud utilizando el producto en cuestión y por ende que estaremos más completos. O crean la asociación mental entre el producto y un personaje famoso o una persona joven atractiva, aparente y feliz, para muestra un botón. El supuesto tácito es que al comprar el producto llegamos gracias a un acto mágico de aprobación a ser como ellos o más bien como su imagen superficial. Por tanto, en muchos casos no compramos un producto sino un refuerzo para nuestra identidad. Las modas, por ejemplo. Las etiquetas de los diseñadores son principalmente identidades colectivas a las cuales nos afiliamos. La camiseta de la selección
son costosas y por tanto exclusivas. Si estuvieran al alcance de todo el mundo, perderían su valor psicológico y nos quedaríamos solamente con su valor material, el cual seguramente equivale a una fracción del precio pagado. Las cosas con las cuales nos identificamos varían de una persona a otra de acuerdo con la edad, el género, los ingresos, la clase social, la profesión, la moda. Aquello con lo cual nos identificamos tiene relación con el contenido. Por otra parte, la compulsión inconsciente por identificarse es estructural. Esta es una de las formas más elementales como opera la mente egotista. Paradójicamente, lo que sostiene a la llamada sociedad de consumo es el hecho mismo de que el intento por reconocernos en las cosas no funciona. La satisfacción del ego dura poco y entonces continuamos con la búsqueda y seguimos comprando y consumiendo. Claro está que en esta dimensión física en la cual habita nuestro ser superficial, las cosas son necesarias y son parte inevitable de la vida. Necesitamos vivienda, ropa, muebles, herramientas, transporte. Quizás haya también cosas que valoramos por su belleza o sus cualidades inherentes. Debemos honrar al mundo de las cosas en lugar de despreciarlo. Cada cosa tiene una cualidad de ser, es una forma temporal originada dentro de la vida única, informe fuente de todas las cosas, todos los cuerpos y todas las formas. En la mayoría de las culturas antiguas se creía que todas las cosas, hasta los objetos inanimados, alojaban un espíritu y en este sentido estaban más cerca de la verdad que nosotros. Cuando se vive en un mundo aletargado por la abstracción mental, no se percibe la vida del universo. La mayoría de las personas no viven en una realidad sino conceptualizada. Pero no podemos honrar realmente las cosas si las utilizamos para fortalecer nuestro ser, es decir, si tratamos de encontrarnos si tratamos de encontrarnos a nosotros a través de ellas. Eso es exactamente lo que hace el ego. La identificación del ego con las cosas da lugar al apego y a la obsesión, los cuales crean a su vez la sociedad de consumo y las estructuras económicas donde la única medida de progreso es tener siempre más, un televisor más grande. El deseo incontrolado de tener más, de crecer incesantemente, es una disfunción y una enfermedad. Es la misma disfunción que manifiestan las células cancerosas, cuya única finalidad es multiplicarse sin darse cuenta de que están provocando su propia destrucción al destruir el organismo del cual forman parte. Algunos economistas están apegados a la noción de crecimiento que no pueden soltar la palabra y entonces hablan de crecimiento negativo para referirse a la recesión. Muchas personas agotan buena parte de su vida en la preocupación obsesiva por las cosas. Es por eso que uno de los males de nuestros tiempos es la proliferación de los objetos. Cuando perdemos la capacidad de sentir esa vida que somos, lo más probable es que tratemos de llenar la vida con cosas. A manera de práctica espiritual, les sugiero investigar su relación con el mundo de las cosas, observándose a sí mismo y en particular observando las cosas designadas con la palabra mí. Debe mantenerse alerta y ver honestamente si su sentido de valía está ligado a esa posesión. Hay cosas que inducen una sensación sutil de importancia o superioridad. ¿Acaso la falta de esas cosas le hace sentirse inferior a otras personas que poseen más que usted? Menciona casualmente las cosas que posee o hace alarde de ellas para aparecer superior a los ojos de otra persona y a través de ella a sus propios ojos. ¿Siente ira o resentimiento cuando alguien tiene más que usted o cuando pierde un bien apreciado? El anillo perdido. Cuando servía de consejero y maestro espiritual, estuve visitando 2 veces por semana a una mujer invadida por el cáncer. Tenía 40 y tantos años y era maestra de escuela. Los médicos le habían pronosticado apenas unos cuantos meses de vida. Algunas veces pronunciábamos unas pocas palabras durante esas visitas, pero la mayoría de las veces nos sentábamos en silencio. Fue así como comenzó a tener los primeros destellos de su quietud interior, la cual no había aprendido a conocer durante sus años agitados como educadora. Sin embargo, un día la encontré desesperada y enojada. ¿Qué pasó?, le pregunté.
No encontraba su anillo de diamante, el cual tenía un valor monetario y sentimental muy grande, y me dijo que estaba segura de que lo había robado la mujer que iba a cuidarla durante unas horas todos los días. Dijo que no entendía cómo alguien podía ser tan cruel y despiadado como para hacerle eso a ella. Me preguntó si se debía enfrentar a la mujer o si sería mejor llamar a la policía inmediatamente. Le dije que me era imposible decirle lo que debía hacer, pero le pedí que reflexionara acerca de la importancia de un anillo o cualquier otra cosa podía tener para ella en ese momento de la vida. No entiende, me respondió. Era el anillo de mi abuela. Lo usé todos los días hasta que enfermé y se me hincharon los dedos. Es más que un anillo para mí. ¿Cómo podría estar tranquila? La rapidez de su respuesta y el tono airado y defensivo de su voz me indicaron que todavía no estaba lo suficientemente anclada en el presente para mirar en su interior y reparar su reacción del evento a fin de observarlos ambos. La ira y el acto de defensa eran señales de que el ego hablaba a través de ella. Entonces le dije, le haré unas cuantas preguntas, pero en lugar de responderlas inmediatamente, trate de encontrar las respuestas en su interior. Haré una pausa breve entre cada una. Cuando le llegue la respuesta, quizás no llegue en forma de palabras. Dijo estar listas para escucharme. Entonces pregunté, ¿se da cuenta de que tendrá que separarse del anillo en algún momento, quizás muy pronto? ¿Cuánto tiempo más necesita para desprenderse de él? ¿Perderá algo como persona cuando se desprenda de él? ¿Acaso ese ser que es usted se ha disminuido a causa de la pérdida? Hubo unos minutos de silencio después de la última pregunta. Cuando empezó a hablar nuevamente sonreía y parecía sentirse en paz. Con la última pregunta caí en la cuenta de algo importante. Primero busqué una respuesta en mi mente y lo que oí fue, por supuesto, que te sientes disminuida. Entonces me hice la pregunta nuevamente, ¿acaso esa que soy yo se ha disminuido? Pero tratando de sentir en lugar de pensar la respuesta. Y entonces sentí lo que soy. No había sentido eso antes. Si logro sentir lo que soy tan fuertemente, entonces esa que soy yo no se ha disminuido para nada. Todavía lo siento, es una sensación de paz, pero muy vívida. Esa es la alegría de ser. Le dije, la única manera de sentirla es saliendo de la mente. El ego lo desconoce porque está hecho de pensamiento. El anillo estaba realmente en su mente en forma de pensamiento, el cual usted confundió con el sentido de lo que es. Todo aquello que el ego percibe y a lo cual se apega son sustitutos del ser que el ego no puede sentir. Usted puede valorar y cuidar las cosas, pero si siente apego es porque es cosa del ego. Y realmente no nos apegamos nunca a las cosas, sino al pensamiento que incluye las expresiones yo, mi o mío. Siempre que aceptamos totalmente una pérdida, trascendemos el ego y entonces emerge lo que somos, ese yo soy, que es la conciencia misma. Entonces ella dijo, ahora comprendo algo que dijo Jesús y a la cual nunca le había encontrado mucho sentido. Si alguien te pide la camisa, entrégale también tu capa. Así es, le respondí. No significa que no debamos cerrar la puerta, significa que algunas veces desprenderse de las cosas es un acto mucho más poderoso que el hecho de defenderlas o de aferrarse a ellas. En las últimas semanas de vida, su cuerpo se debilitaba, pero ella se tornó cada vez más radiante, como si una luz brillara en su interior. Regaló muchos de sus bienes, algunos a la mujer de quien sospechaba había robado el anillo, y con cada cosa que entregaba ahondaba su dicha. Cuando la madre me llamó para anunciarme la noticia de su muerte, también mencionó que había encontrado el anillo en el botiquín del baño. ¿Acaso la mujer devolvió el anillo o había estado ahí todo el tiempo? Nunca lo sabremos, pero algo sí sabemos. La vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. ¿Cómo saber si esta es la experiencia que usted necesita? ¿Es un error sentirnos orgullosos de lo que poseemos o resentir a los demás por tener más que nosotros?
en lo absoluto. Esa sensación de orgullo, la necesidad de sobresalir, el aparente fortalecimiento del saber en virtud del más y la mengua en virtud del menos, no es algo bueno ni malo, es el ego. El ego no es malo, sencillamente es inconsciente. La ilusión de la propiedad. ¿Qué significa realmente ser dueño de algo? ¿Qué significa el que algo sea mío? Si paramos en la mitad de una calle en Nueva York, señalamos un rascacielos y decimos, ese edificio es mío, me pertenece, o bien es porque somos muy ricos, o somos mentirosos, o estamos locos. En todo caso, contamos una historia en la que la forma mental yo y la forma mental edificio se confunden en una sola. Es así como funciona el concepto mental de la propiedad. Si todo el mundo coincide con nuestra historia, se producirán unos documentos para certificar ese acuerdo. Entonces, somos ricos. Si nadie está de acuerdo con la historia, terminamos donde el psiquiatra. Entonces somos locos o mitómanos. Es importante reconocer aquí que la historia y las formas de pensamiento que la componen, bien sea que los demás estén o no de acuerdo, no tienen absolutamente nada que ver con lo que somos. Aunque los demás coincidan con otros, la historia no es más que ficción. Son muchas las personas que es apenas en su lecho de muerte, cuando todo lo extremo se desvanece, cuando se dan cuenta de que ninguna cosa tuvo nunca que ver con lo que son. Ante la cercanía de la muerte, todo el concepto de la propiedad se manifiesta totalmente carente de significado. En los últimos momentos de la vida también se dan cuenta de que mientras pasaron toda la vida buscando un sentido más completo del ser, lo que buscaban realmente, el ser, siempre estaba allí, pero parcialmente oculto por la identificación con las cosas, es decir, la identificación con la mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres de espíritu? Es la ausencia de equipaje interior, de identificaciones. Nada de identificación con las cosas ni con los conceptos mentales que contengan un sentido del ser. Es por eso que la renuncia a todas las posesiones ha sido una práctica espiritual antigua, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, el hecho de renunciar a las posesiones nos lleva automáticamente a la liberación del ego. Este tratará de asegurar su supervivencia encontrando otra cosa con la cual identificarse, por ejemplo, una imagen mental de nuestra persona como alguien que ha superado todo interés en los bienes y por tanto superior y más espiritual que los demás. A través de ella, la persona podría considerar que tiene la razón mientras que las demás personas están equivocadas. Como veremos más adelante, sentir que tenemos la razón mientras que los demás están equivocados es uno de los principales patrones egotistas de la mente, una de las principales formas de inconsciencia. En otras palabras, el contenido del ego puede cambiar, la estructura mental que lo mantiene vivo, no. El absurdo de la propiedad se manifiesta más claramente en el caso de la tierra. En los días de los colonos blancos, para los nativos de Norteamérica, el concepto de la propiedad de la tierra era incomprensible. Entonces la perdieron cuando los europeos los obligaron a firmar unos documentos igualmente incomprensibles. Ellos sentían que pertenecían a la tierra y no que la tierra les perteneciera. Para el ego, tener es lo mismo que ser. Tengo, luego existo. Y mientras más tengo, más soy. El ego vive a través de la comparación. La forma como otros nos ven termina siendo la forma como nos vemos a nosotros mismos. Podríamos irnos a vivir a una choza modesta, regalar la riqueza y recuperar la identidad, viéndonos y siendo vistos como personas más espirituales que los demás. El sentido de valía del ego está ligado a la forma como los otros nos valoran. Necesitamos de los demás para conseguir la sensación de ser, y si vivimos en una cultura en donde el valor de la persona es igual en gran medida a lo que se tiene, y si no podemos reconocer la falacia de desengaño colectivo, terminamos condenados a perseguir las cosas durante el resto de nuestra existencia con la vana esperanza de encontrar nuestro valor y la realización de ser.
¿Cómo desprendernos del apego a las cosas? Ni siquiera hay que intentarlo. Es imposible. El apego a las cosas se desvanece por sí solo cuando renunciamos a identificarnos con ellas. Entre tanto, lo importante es tomar conciencia del apego a las cosas. ¿Qué opina? El ego. Uy. Y esto es mío, y yo lo compré, y usted es mía, y usted se calla. Dios mío querido. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Digan también, yo soy en cada nuevo instante más dulce. Mañana hablaremos del cuerpo del dolor. Es algo difícil de comprender al principio, pero luego que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Por favor, cuando entren a mi página, chuleen, marquen, hagan clic en la casilla me gusta. Eso lo dice YouTube. Yo simplemente le estoy diciendo, YouTube cuantifica eso. Me gusta y la de suscriptores. Me gusta, suscriptores. Gracias, gracias, gracias. Y no se les... si tienes un momento de rabia, de tristeza, de frustración, de celos, de angustia, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y cuéntale. Y al contarle, si encuentras algo en tu corazón mal puesto contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo lo que encuentras, perdónate, ámate, agradece y olvida. Y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.